queridísimo colaborador, nuestro psicólogo clínico Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Muy buenas tardes y muy bien hallada. Tú sí que estás guapo, que me has venido con corazones, sí, aparte sí. del tuyo, del Hoy que sí. tienes dentro, con corazones la corbata. Hoy sí. Que está muy guapo, Exacto, por cierto. hoy sí. Sin Sí. que se ponga celosa la que se Hoy tiene sí, que pero poner, nos pero hemos bueno. tenido que poner otra vez la chaqueta esta del agua, pero sí. en fin, bueno, bienvenido sea. Tú es porque luego nos vamos a quedar a tomar algo a fiestas de Luchana y ya vienes bien preparado. No, que la noche... hoy voy a ir a Santurce. Ah, mira, que son los Sí. San Jorges. Sí, eso Muy es. bien, Hoy voy a ir a parece. Santurce. Muy bien me parece. Sí, sí, Bueno, sí. pues lo de Luchana lo dejamos para el próximo fin de semana, que Exacto. son 2 fines de semana, fiestas de Eso Luchana. es. Que nadie se ponga celoso, y digo Ahí. esto porque es que estamos hablando de los celos, Sí. Guillermo. No es porque Sí. tenga motivo, que nosotros somos muy buenos y no damos Sí. de motivos ni de qué hablar, pero sí que seguimos hablando de los celos. Este sentimiento yo creo que tan antiguo como el propio ser humano, ¿no? Por supuesto. Desde el origen de los tiempos, desde que somos Sí, sí. personas, existen los celos. Desde que el hombre es hombre, existen los celos. Desde que la mujer es mujer, existen los celos. Sin duda ninguna. O sea, no hay nada que hablar. Es más, yo diría que los celos son como la gripe, ¿verdad? Todo el mundo ha pasado por alguna gripe en su vida. Todo el mundo. Bueno, pues todo el mundo ha pasado por una situación celotípica alguna vez en su vida, o algunas. Todo el mundo. ¿Vale? Entonces, es un fenómeno que afecta a todos. Afecta a los hombres, afecta a las mujeres, afecta a los niños, a todos. Cada Vamos a- uno lo experimenta en diferentes etapas de su vida. Exacto. Y en estos viernes, Guillermo, Exacto. iremos contando también de qué depende o quién es más celoso. En algún momento, Eso es, muy bien, muy las bien. estadísticas, Muy ¿no? bien. Estas que siempre leemos y que podemos Claro. estar de acuerdo o no, Claro. determina si son más celosos los hombres o las mujeres. Pero fíjate, yo digo que menos mal que afecta a los niños, porque el padecimiento de los celos de niño, ¿verdad?, crea un aprendizaje para poder superar después los celos de adulto, lo que está excelentemente bien. Entonces, los celos de niño no son nada malos, o de niña, cuidado, no son nada malos, están muy bien. Pero Y hay voy- que saber tratarlos, hay que saber Siempre. afrontar esos celos Siempre. de los niños. Por ejemplo, yo ahora que voy a ser otra vez tía, Otra vez. otra vez Eso. tía, que con mi sobrinita Aider va a tener un hermanito, Sí. se van a llevar 2 añitos y pico, Sí. ahí es el miedo también de que pueda tener celos, ¿no? Ya deja de ser la Bueno. reina de la casa, tiene otro hermano, Sí. pero depende cómo se lleve, depende cómo expliques ya a esa criatura que va a tener un nuevo compañero de juegos, a veces que puede que no tenga celos y al contrario, que tenga un nuevo compañero de juegos, Sí. o que esos celos puedan llegar a ser un problema, ¿no? Bueno, ya verás lo que sucede aquí, que es una cosa muy bonita esta. Cuando son 3 en la familia, padre, madre y el niño, ¿verdad?, se pasa de la dualidad de la pareja a un triángulo. Entonces, lógicamente, el niño o la niña, por ejemplo, si es niño, tendrá celos de su padre. Si es niña, tendrá celos de su madre. Cuando aparece el cuarto elemento, es decir, ya no hay un triángulo, ya hay un cuadrilátero, ahí, ¿verdad? De alguna manera es bueno porque disminuyen los celos hacia la pareja primaria y aparecen una nueva situación celotípica en cuanto al hermanito que van a hacer. Pero bueno, de eso voy a hablar cuando hablemos de los niños, que también También tienen tienes celos, claro que tienen celos. Bien, yo creo que lo que debemos decir en principio es, como tú muy bien has dicho, que los celos no son nada nuevo, no son nada raro, no son nada extraño. Tener celos en principio no es malo. Ahora bien, tener celos patológicos, eso sí es malo, ¿verdad? Cuando los celos ya desbordan la situación de la vida normal de una pareja, hay que poner atención. Aquí está pasando algo. Bien, pero sobre todo por principio, los celos, como tú muy bien has dicho, y yo lo voy a repetir ahora, son tan antiguos como la humanidad. Punto. Malos, en principio no. Vale. En segundo lugar, los celos involucran tanto a los hombres
como a las mujeres. Los dos pueden tener celos. Y he dicho que los niños también, ¿verdad? Pero en principio no hay niños. ¿Hombres y mujeres celosos? Sí, casi siempre. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Bueno, en tercer lugar, la situación celotípica es universal, como hemos dicho antes, pero tenemos que hacer un matiz. Y es que puede afectar a situaciones reales o a situaciones fantásticas. Entonces, claro, oye, si hay celos y es porque hay un motivo, pues entonces eso es una historia. Y si hay celos y los motivos son fantásticos o fantasmagóricos, pues eso es otra historia, ¿verdad? Esto hay que analizarlo muy bien. Oiga, es que si existe algo, si hay alguien, si es verdad que está comprobado, pues hombre, lo normal es tener celos y eso no tiene nada de patológico, es que hay algo. Pero si no existe ese algo, Guillermo, y existe, bueno, pues esa mente que hace, bueno, que estemos pensando siempre que tenemos los celos enfermizos, Sí. ¿eso ya es una enfermedad? Siempre. Siempre. Enfermedad, ¿se trata como eso, como enfermedad mental? Psicológica, efectivamente. Hombre, no todos los celos son una enfermedad. Es decir, desde mi punto de vista, los celos se convierten en enfermedad cuando el celo, a su vez, se convierte en situación obsesiva. Es decir, cuando, no sé, es la mujer la que tiene celos, ¿no? Y cada vez que aparece el marido en la casa, viene de trabajar, vamos a comer, empieza el tema, ¿no? Es que tú, con fulanita, con menganita, es que hiciste esto, es que hay que ver cómo la miras, es que hay que ver cómo le haces caso, es que hay que ver cómo le das la razón siempre que expone un argumento, es que hay que ver cómo estás deseando de poder darle una palmadita en la espalda, etc. Eso es patológico, ¿no? Pero, Guillermo, y si yo no sé qué, bueno, que es peor, las dos cosas yo creo que son malas, pero bueno, que cuando es con una persona, ¿no? Con fulanita, o una amiga de la pareja en común, o puede ser incluso una familiar, una compañera de trabajo. Pero ¿qué pasa si cuando esos celos van dirigidos o se sospecha de cualquier, vamos a poner, no, estamos hablando de un hombre y una mujer, ¿no? Se es celosa del marido, se sospecha del marido. Pero cuando ya el problema es con todas las mujeres, vas por la calle, has mirado a una que pasaba por ahí, has ido a una tienda y con la dependienta la has sonreído. Perfecto, sí. ¿Las dos cosas son malas o una es menos mala porque, bueno, si al final se diluye un poco en todo lo género femenino, o eso ya es peor? Porque, mucho bueno, pues, peor. Al final el pobre hombre, o si es un hombre, hombre, o la pobre mujer, no pueden salir ¿verdad? de casa, ¿no? Si vas a comprar el pan, le sonríes a la panadera. Si vas a echar gasolina, con la que está en la gasolinera. Exacto, con cualquiera, con cualquiera. Bueno, eso es lo que se llama el celo patológico. Es decir, eso ya es una enfermedad. Y como tal hay que tratarla. Es decir, esa persona tendría que ir al especialista y tendría que ser tratada porque tiene problemas serios. Me voy a adelantar un poco a la charla, ¿no? A lo que yo iba a decir antes, pero después. Pero muchas veces detrás de los celos patológicos hay graves problemas de personalidad, ¿verdad? Graves problemas en cuanto a la interacción en la propia pareja, graves problemas en cuanto al desarrollo de la persona que padece los celos, ¿verdad? Hay un anclaje, hay una situación mala, muy mala, una situación a tratar. Y además los celos constituyen una situación a tratar tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista farmacológico. O sea, que estamos hablando de una situación dura y difícil. O sea, que los celos son un problema más al problema que puede tener esa persona. Exacto. Que pone cosa de, es que yo soy celosa, soy celoso, pero realmente debajo hay un problema de autoestima, un problema quizás de confianza, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos a ir a eso. Muy bien, palabra clave cuando hablamos de los celos, confianza.
¿verdad? ¿Qué pasa en esta situación en definitiva? Pues yo creo que en la definición más básica, los celos constituyen todo lo opuesto a lo que vamos a denominar una noción, el establecimiento de una idea de confianza. Es decir, el celo está en directa relación con la desconfianza. Es decir, no hay confianza en la pareja. Y claro, por supuesto, si no hay confianza en una pareja, es difícil que haya algo más. Tú te imaginas, si no confiaras en tu pareja, pues es que debe ser horrible, porque cada vez que tu pareja sale de casa, tú no sabes qué va a pasar, porque no tienes confianza. Y tú empiezas a sufrir, y tú empiezas a elucubrar, y tú empiezas a no poder vivir, que esta es la situación celotípica más normal. Ni vive la persona que sufre los celos, ni deja vivir a la otra persona. O sea, al final es una relación, horrible, decir, tóxica, ¿no? Claro, lógico, como dice, ¿verdad?, la hija de Rojas Marcos, relaciones tóxicas, ¿verdad? Bueno, pues sí, eso es una relación tóxica, es verdad. Pero detrás de esa relación tóxica hay algo más. Es decir, normalmente yo creo que estamos enfrente de una persona enferma, de una persona que presenta una patología, de una persona que tiene que ser tratada. Pero sobre todo, lo digo, aunque es verdad que la persona que convive con la mujer celosa o con el hombre celoso sufre mucho más la persona que es celosa. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es tremendo, es terrible. En una celotipia el sufrimiento puede ser hasta, o puede conducir hasta el suicidio. Es tremendo, es terrible. Es una cosa bastante mala. Pero alejándonos un poco de eso que es tan patológico, sí conviene que digamos que en todas las parejas es innegable que los celos pueden aparecer al principio, en el medio o al final. Y que yo, desde el punto de vista profesional como clínico, creo que la aparición de esos celos no es mala. Quiere decir, ¿verdad?, siempre que no sea patológica, quiere decir que hay algo vivo, ¿verdad?, que hay algo interesante, que hay algo que se desea, que hay algo que interesa. Y eso es bueno, muy bueno para las parejas, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, es que llevan juntos o llevan casados o llevan como pareja, como quieran, 20 años, es que ya, no. Tiene que haber algo que esté vivo, tiene que haber algo que sea interesante, tiene que haber algo que valga, porque si no, muy mal asunto. Entonces, eso de los celos así, creo que es una cosa bastante buena y positiva. Sin ser enfermizo el celo, ¿verdad? Y los celos, en definitiva, pues yo creo que tienen también algo de positivo, porque no vamos a hablar solo de lo malo de los celos. Tienen algo de positivo, pues yo creo que en cuanto a la conservación de lo que podíamos denominar las relaciones monogámicas. Es decir, la defensa de la monogamia, la defensa de los hijos, la defensa de la familia, en definitiva, tiene mucho que ver con la aparición de los celos, ¿verdad? Los celos no patológicos potenciarían un poquito la conservación de este tipo de institución. No está mal, ¿no? Entonces, en definitiva, no está mal. Pero llegamos al momento entonces de decirle a todo el mundo qué son los celos. Vamos a definir los celos. Y luego yo tengo otra pregunta que no se me va a olvidar. Pues primero, venga. ¿Sí? Dámela, sí. Vale. Cuando estamos hablando de los celos, Sí. no sé si patológicos o no patológicos, Sí. pero Guillermo, cuando hablamos de celos, lo que conlleva los celos, voy a intentar explicarme. A ver, yo lo tengo en mi cabeza, muy bien. voy a intentar explicarlo. Perfecto. A ver. Así como tú lo ves. Como yo lo veo. Guillermo, hay muchas veces que
parejas, ¿no? Comentan de antes, o sobre todo parejas quizá de ya de cierta edad, que llevan cierto tiempo juntas. Claro que sí. Dicen, antes no era celoso, pero empezó a beber o empezó a ir con cierta... Siempre se buscan agentes externos Siempre. para justificar Es verdad. los celos. ¿Es justificable, me refiero, a una persona que no tiene unos celos patológicos, si se convierte, si bebe habitualmente o si toma cierto tipo de drogas, o si se puede de repente volver un celoso patológico? Sí. Esos agentes externos, Sí. en concreto la bebida, Sí. ¿pueden hacer que se vuelvan unos locos celosos? Es una... De verdad, ¿eh? Es una excelente pregunta. Gracias, Guillermo. Te lo voy a Lo he decir. conseguido formular, pero lo tenía en mi cabeza. Te voy a decir por qué. Y lo quería explicar Exacto. de la manera que quería explicarlo. Exacto. Mira, vamos a... Drogas y celos, ¿verdad? Drogas y celos. Hay una definición clásica, muy clásica, antigua, ¿verdad?, sobre el alcoholismo, porque claro, no podemos hablar de... Hace 50 años no había cocaína, ni heroína, ni este tipo de cosas. Ni pastillas, ni Pero éxtasis, eso es, eso. Pero sí había alcohol, ¿verdad? ¿Y qué le pasaba al alcohólico? Un alcohólico salía de su casa, bebía, en general, pues antiguamente en las clases normales, la bebida era vino, ¿verdad? Y tomaba, pues a lo mejor 10 potes a mediodía y 12 o 14 a la noche. Cuando encima estamos hablando también de unos años, Guillermo, en que se podía beber en el trabajo. Me refiero a trabajos de turnos o trabajos en diferentes lugares donde mi abuelo me acuerdo que nos contaba que se comía el bocadillo con la bota de vino. Sin duda, o con la botella. O con la botella de vino. Se y llevaba que luego el vino. Se salían de tal, jugaban un poquito la partida o se tomaban la merienda también con una botella de no sé qué, de anís. O sea, se llevaba el vino. Que se bebía incluso trabajando. Se llevaba el vino para el bocadillo. Bien, perfecto. Bueno, pues además de eso, se salía y se tomaban a mediodía unos potes, se iba a casa, se comía en 10, 15 minutos, todo rápido, no se tenía contacto con la familia ni para qué, ¿no? Y cuando se trabajaba en 2 turnos, digo, 4 horas por la mañana, 4 por la tarde. Bueno, y entonces volvían a la fábrica, trabajaban las otras 4 horas, venían y bebían otros 10 o 12 potes de 7 a 10 o de 8 a 10. Bueno, ¿qué sucedía? Ahí sucedía lo siguiente, el alcohol se constituye como un elemento que produce impotencia. Es decir, bueno, todo el mundo sabe que cuando se pasa de alcohol, que cuando se emborracha, se convierte en un impotente. Una cosa muy curiosa en las mujeres, ¿no? Las mujeres, cuando beben en exceso, ¿verdad?, se liberan de esas normas sexuales antiguas, ¿no?, del pudor ese extraño y raro y un poco pueril y curil, ¿por qué no? Monjil, como quieras llamarlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Vale, y entonces se desinhiben y se podía producir cualquier acto de tipo sexual después de beber. La consecuencia era la siguiente: después de producirse el acto, no veas tú que llantos existían, porque claro, las mujeres... El arrepentimiento, ¿no? No, pero es que yo creo que no, y no sé por qué es esto, pero las mujeres generalmente cuando beben demasiado terminan llorando siempre. ¿Sí? Yo no sé por qué es, pero sí. Un día tenemos que hacer un programa especial sobre eso, ¿no? Esto es, sí, pero lloran, ¿no? Bueno, pues entonces para las mujeres era un desinhibidor, ¿verdad? Pero para los hombres, en general, la ingesta de alcohol en exceso lo que produce es una impotencia sexual. No puedes llevar a cabo ningún acto de tipo sexual. Y entonces llegaban a casa y como no podían, pues culpaban a las mujeres y decían, oye, esta silla se ha movido, aquí ha venido alguien, en casa ha estado alguien, he visto un pelo en el sofá. Y la reacción última era la violencia. Es decir, bueno, pues el alcohólico se hacía, a través de su impotencia, se hacía la idea celotípica de que su mujer mantenía otra relación con otro y entonces los palos eran inevitables. Por eso te he dicho que la pregunta era excelente, muy buena, ¿no? Sí, es verdad, los celos conducen a la impotencia y los celos conducen a la idea imaginaria de que tu pareja mantiene una relación con otra persona.
fatal, catastrófico, horrible, lo que no debe de suceder nunca, pero lo que sucede siempre. El alcohólico agredía a su mujer siempre. Bien, y te he dicho que hemos llegado al momento de definir qué son los celos, ¿verdad? Para que todo el mundo los entienda, y yo he tratado de hacer una definición muy fácil, muy sencilla, muy comprensiva, que hace relación a lo siguiente. Los celos son emociones. Ojo, emociones. Y son emociones que funcionan como un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Hablo de un mecanismo de defensa psicológico. Emociones que funcionan como un mecanismo de defensa por medio del cual, ¿verdad?, las personas pues garantizan la permanencia de sus parejas. Ojo, O sea que el celo tiene también su cosita, Tiene también su cosa, tiene también su porqué. Garantiza la permanencia de sus parejas y protegen a esas parejas, ¿verdad?, de relaciones o de intromisiones de otros elementos en la misma pareja. Con lo cual, en otras culturas, ¿no, Guillermo? Que se tienen varias mujeres y estas cosas. Bueno, eso no existe. Pero también hay que decir otra cosa, que en otras culturas cada vez aumentan los celos y disminuyen la situación de multiparejas, bueno, es un conflicto en definitiva. Es decir, yo creo que el hombre y la mujer, por supuesto, no son monógamos, pero ser bígamos les cuesta mucho. No hemos aprendido eso todavía. Existen civilizaciones, por ejemplo, en Samoa había una civilización, ¿verdad?, donde todos eran para todos y todas eran para todos. Y cuando se descubrió la civilización de Samoa, que ahí fueron investigadores ingleses, ¿verdad?, bueno, pues se vio que aquello era así y no pasaba nada. En el momento que llegaron los ingleses se fastidió el invento. Porque cada uno quería tener una. Y la una era solo para uno. Y aquello, pues imagínate, el conflicto que no se pudo desarrollar allí. Es muy de civilización moderna, de sociedad moderna, esto de la propiedad, ¿no? Sí, Incluso en las personas. El sentido de la propiedad de la persona es algo, yo creo que ancestral, muy antiguo. Hay un libro de Darwin, que es el de la civilización en Samoa, donde Darwin explica muy bien esto, es decir, él no lo entendía, como todos para todos, todas para todos. Bueno, pues así era aquello y no pasaba nada y todo el mundo estaba bien y feliz y contento. Llega Darwin y aquello, bueno, debió de ser un desbarajuste de categoría internacional. Pero sí, la verdad es que todos aspiramos a ser bígamos, no monógamos, ¿no? Pero luego, lo que cuesta esto, lo que cuesta es ser bígamo. A ver, tu pareja que esté con otra... Es que nos gusta también ser únicos, me refiero, ¿no? Porque cuando alguien se le plantea de, oye, tú podrías tener 2 esposas o 2 maridos, igual la respuesta es, bueno, oye, si me lo... Pero luego, pero ¿tú permitirías que tu pareja tuviera también otras parejas? Y es como, ¿no? Muy difícil. Es que yo quiero ser único, claro, única, ¿no? Quiero contar para esa persona. Claro, lo que sucede aquí es lo siguiente, es que venimos con una cultura impuesta. Es decir, la cultura se asimila a través de las costumbres, de los hechos, del día a día, pero también a través de la maduración cerebral. Es decir, estamos hechos para que de alguna manera adoptemos ese tipo de situaciones que están fuera de nosotros, culturales, ¿verdad?, de moda, de costumbre, de lo que sea, de raza, de lo que sea, de lo que quieras. Y eso es muy difícil. Lo que no puede evitar el hombre, tampoco los animales, cuidado, es el sentido de la pertenencia. Fíjate qué cosa más curiosa.
Bígamos. Hombre, la situación ideal sería la de los monos. Hay un mono dominante que es el que preña a todas las hembras. Y no hay más monos que uno. Y todas las hembras están con uno. No es la situación de decir, es que hay 20 monos dominantes en una familia de monos y todos tienen o mantienen relaciones sexuales. No, se matan antes de que uno de fuera sustituya al mono dominante. Entonces, desde el propio instinto animal, la poligamia es una cosa compleja, que no se acepta en los clanes animales. Fíjate en el nuestro. Sería mucho más difícil adoptar la poligamia. Bueno, yo creo que sería imposible. Es decir, una de las cosas que comprendo poco es cómo en las sociedades de los harenes, donde un hombre tiene, no sé, 3, 4, o si es muy rico, 20 mujeres, ¿no? ¿Cómo es eso? Pero fíjate, Guillermo, que yo creo que eso también es algo, eso, ¿no? Cultural, algo que sí, ¿no? Se aprende, se transmite, porque incluso, por lo menos hoy en día, se tienen esos harenes, se mantienen esas mujeres, pero luego siempre tienen a su preferida, como se suele decir, ¿no? Sí. Yo creo que mantienen esas mujeres, tienen algún hijo tal, luego las tienen aparte y siempre tienen a una con la que más unido está. Con lo cual siempre se tiende a tener una mujer, ¿no? Se tiende a eso que tú muy bien has dicho, la favorita, ¿verdad? Del harén, la favorita del harén. Pero yo creo que se tiene que establecer una relación de competencia en cuanto a la favorita del harén. Porque ahí entran los celos también entre las mujeres. Por eso digo, que tela marinera. Claro, claro. Pero además que pasa una cosa, la favorita también envejece, ¿no? Digo yo. Y allí habrá gente, pues no sé, con mucho más atractivos y bueno, y aquello tiene que ser una complicación importante o interesante, ¿no? Más, fíjate lo que te digo, no en un harén. Para el que tiene 2 mujeres, debe de ser mucho más difícil. Desde mi punto de vista, ¿eh? Es decir, la celotipia entre 3 debe ser mucho más compleja. Yo no sé cómo es. Oye, quizás los elementos culturales hereditarios, ¿verdad? La antropología social haga que se hace posible una situación de ese estilo, pero yo no lo veo tan claro. Pero fíjate, Guillermo, que cómo va evolucionando todo, cómo al final todo conlleva a que en culturas, por ejemplo, que sí se permite tener incluso varias mujeres, tener ese harén en los árabes y demás. Ahora mismo los nuevos, los descendientes de estas familias solamente tienen una mujer. En general. En general. Luego, oye, hay alguno que dice, pues mira, tengo un harén y tengo 4 mujeres. Parece ser... bueno, hay algunos que ya están eligiendo a su esposa y conviven con una. Por supuesto. Porque eligen tener una pareja. Sí, por supuesto. Aunque eso, su cultura les permita tener más. Claro, claro que sí. O sea que al final tendemos siempre a ser fieles a una pareja. Sí, yo creo que se tiende a la monogamia. Se tiende a la fidelidad, pero la infidelidad es algo que va a permanecer a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre. Que hablaremos, entonces, en el siguiente programa, siempre. Guillermo, hablamos de, causas, agentes externos de la infidelidad. Exacto. Todas estas cosas que conlleva a, que rodea los celos. Todo esto va en conjunto. Y sobre todo una cosa que es muy interesante, que van a ser cuando veamos un poco cómo se desarrollan los celos de los niños y de las niñas, cuidado. No me gustaría hacer una referencia al complejo de Edipo, ¿verdad? Clásico de toda la vida, pero sí a lo que existe en todas las familias, ¿no? Los niños tienen celos de su padre y las niñas tienen celos de su madre. Pues claro que los tienen. Oye, pues contaremos, además de infidelidad, además de hablar de esos celos de los más pequeños. Eso es. Y contaremos también en siguientes programas, Guillermo, soluciones. Si tiene solución, si los celos se curan, si una persona que es muy celosa con esos celos patológicos no se puede, curar, rehabilitar, se puede tener solución. Que lo contaremos, que la gente no se preocupe. De todas las maneras vamos a adelantar una cosa. Los celos, en general, se pueden curar todos,
Pero si la celotipia está encubriendo un problema de personalidad mucho más grave, lo más probable es que no se resuelva a través de los celos. Pues lo contaremos en los siguientes programas, en los siguientes capítulos. Eso Guillermo, es. Claro pasa que buen sí. fin de semana. Y tú igual. Corazón, Sí. muchísimas gracias Y tú por lo venir mismo. al programa, Claro por que colaborar sí. con nosotros. Claro Gracias. que sí. A ti. Gracias, cariño. Venga. Nos tenemos que marchar, les dejamos un avance informativo, toda la programación que encuentran en Tele7. Nos vemos el lunes a la vuelta del fin de semana, a las 5 de la tarde. Pasen buen fin de, disfrútenlo, nos vemos a la vuelta. Un besito. Agur, gracias. Si tienes una empresa, por pequeña que sea, en Copygraph podemos hacer mucho por ella. Fotocopias en blanco y negro y color, reproducción de planos, cartelería, plastificados, todo tipo de encuadernación, papelería en general, material de oficina, sellos. Y a partir de un CD que nos traiga, creamos documentación personalizada de su negocio en blanco y negro o color. Copygraph, en Avenida de la Libertad 29 de Baracaldo. Ven a visitar la completa exposición de muebles Eguzquiaguirre y déjate fascinar por su amplia selección, tanto en mueble clásico como moderno, ajustado a tus necesidades y a las de tu hogar para que